Buenos días. Hoy nos regresamos a Corintios. Terminamos el miércoles con el tema de los ministerios y el domingo pasado les dije que el domingo pasado era el último tema de los ministerios, pero me arrepentí. Dios me mostró mi pecado, me arrepentí y el miércoles analizamos los requisitos para el ministerio. Para poder cerrar ya, dejar bien redondo el tema de los ministerios, analizamos cada uno y el último, después de entender lo que hace cada uno, analizamos todos los requisitos que la Biblia requiere, los requisitos que requiere ya es pleonasmo. Todos los requisitos establecidos para determinar quién puede ejercer el ministerio. No nada más es que tengas la habilidad, sino que tengas el dominio propio, el control sobre tu vida, la disciplina, el asunto de tu familia y un montón de cosas para poder ejercerlo. Y dejamos en claro que aquí en Árbol Plantado, por más virtuoso que seas, si no tienes esos requisitos, no trabajas aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos. La última vez que analizamos a detalle un capítulo completo fue el capítulo 14. Hoy vamos a analizar a detalle el capítulo 15. Así que acompáñenme a 1 Corintios 15:22, que va a ser nuestro pasaje base. Este pasaje es el enfoque del día de hoy y prometo no desviarme, o si me desvío me regreso a este mismo pasaje para mantener el tema. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. De aquí el nombre del tema, resurrección de los muertos. Entonces, el capítulo 15 habla específicamente de la resurrección y las consideraciones claves que en el caso de los corintios estaban dejando fuera. El entender el asunto de la resurrección, que yo sé que todos los cristianos creen de una u otra forma que resucitaremos. Algunos aseguran desde la postura pretribucionalista, el rapto, lo que se le llama el rapto, resucitaremos antes del periodo que se le llama la gran tribulación. Los mid-tribulacionistas dicen, nos toca la mitad, el periodo de los primeros 3 años y medio, y luego a la mitad de la tribulación, la iglesia se va porque resucita. Y hay quienes dicen que es post-tribulación, que los cristianos se van a quedar toda la tribulación y al final resucitan. Independientemente de cuál postura escogas, que viene siendo un tema terciario, un tema primario es los fundamentos del cristianismo. Si no tienes correctamente un tema primario de la Biblia, no eres cristiano, así de fácil. Secundario, ¿qué es un tema secundario? Tiene los fundamentos correctos, pero crees en cosas ambiguas de la Escritura. Por ejemplo, algunos bautistas cristianos tienen bien los fundamentos de quién es Cristo y todo, pero bautizan a los niños. Y hay otros que dicen, no tiene sentido bautizar a un niño, porque el bautismo es un símbolo de arrepentimiento y nuevo nacimiento, y un niño no se ha arrepentido y no puede saber si nació de nuevo. Así que no se bautizan a los niños. Bueno, alguien que bautice a un niño no es cristiano. Dice, espérame, no puedo decir que porque crees que bautizar a los niños sirva de algo, te quita lo cristiano, ¿verdad? Si en lo primario estamos de acuerdo, no te niego que seas cristiano. Pero lo secundario afecta la manera en cómo hacemos las cosas cuando nos reunimos. Entonces, si nos reunimos a un lugar y enseñamos cierta doctrina y tenemos ciertas prácticas, por ejemplo, hay congregaciones con muy buenos principios bíblicos que consideran que la batería no debe ser incluida en la alabanza. Hay congregaciones con muy buenos principios y bases bíblicas que consideran que solo debes de cantar salmos, ninguna otra cosa. Y luego nosotros tenemos ahí la batería y no nada más cantamos salmos. Entonces, no negamos que ni uno del otro deja de ser cristiano por eso, pero no podemos reunirnos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, los asuntos secundarios son aquellos que nos pondrían en conflicto si nos reunimos en el mismo lugar, así que nos reunimos en lugares diferentes. Luego, el tema de los asuntos terciarios, como el que vamos a ver, bueno, la resurrección es primario, pero estoy explicando el asunto de los temas terciarios, porque si tú crees que hay una resurrección, porque la Biblia lo enseña, es terciario si resucitas antes, en medio o después de la tribulación. ¿Me explico?
Si estamos de acuerdo en que hay una resurrección, es lo básico. Podemos reunirnos aquí en el mismo lugar, personas que consideran que resucitan al final de la tribulación, con personas que resucitan antes de la tribulación. Claro, nada de nuestras reuniones requiere que creas en un rapto pretribución. Ando peleado con esa palabra, pretribulacional, ya, pretribulacional. Entonces, indistintamente de la posición en la que te vayas, que lo veremos más adelante en el curso de Apocalipsis o cuando lleguemos a Apocalipsis, el asunto de la resurrección es básica y tiene mucho que ver con la defensa del cristiano. Tenemos que saber defender la resurrección, no nada más desde el punto de vista bíblico, sino de todas las implicaciones que conlleva. Por ejemplo, leamos cómo Pablo, después de que aclara cuestiones de orden en las reuniones, donde analizamos que por qué la mujer se le dice que guarde silencio, analizamos temas del velo, analizamos temas de las joyas y la apariencia, y llegamos a una conclusión bajo el contexto histórico y cultural. Después de que Pablo aclara eso, pasa a aclarar otro tema grave en los Corintios. Y la primera carta de los Corintios tiene 16 capítulos, y en el capítulo 15 trata el último asunto problemático en los Corintios. Si has estado con nosotros toda la carta, o si la has leído, sabes que tenían bastantes problemas los Corintios, pero bastantes. Estaban bien mal, pero Pablo nunca los trató como no creyentes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él estuvo tanta paciencia y los regañaba porque todos eran nuevos, ¿verdad? Era una iglesia que tenía poco de estar establecida, los ancianos tenían poco de estar trabajando, así que requerían mucha corrección. Pero Pablo más adelante vamos a ver que aconseja a Tito y a Timoteo que reprenda duramente a los que enseñan otras cosas. Entonces, la reprensión dura es para aquellos que debiendo ser maduros no lo son. La paciencia es para aquellos nuevos que van aprendiendo y que obviamente pueden cometer muchos horrores y errores en sus conclusiones bíblicas. Entonces, hoy no voy a reprender a nadie y voy a asumir que todos están buscando genuinamente y que quizás somos primerizos en este tema. Pero tenemos que entrar a profundidad. Así que vamos a 1 de Corintios 12, porque Pablo empieza, o en este pasaje particular, Pablo va al punto de la doctrina que algunos de los corintios en la iglesia de Corintio enseñaban. Dice, Nueva Versión Internacional: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Ese es el punto de todo el capítulo 15. Pablo se entera que algunos dicen que no hay resurrección, pero están en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Creen en Jesús, se esfuerzan por hacer las cosas que han recibido del evangelio que les predicaron, pero enseñan que no hay resurrección. Entonces Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Él no está preguntando ni está pidiendo que le expliquen, dame todas las razones, sino que es como sarcasmo, como analizar el punto extremo de si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo es que no hay resurrección? Es completamente inconsistente, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que enseñan cosas inconsistentes en la Escritura. Para mencionar un caso, todos estamos de acuerdo en que Dios es soberano, ¿verdad? Todo cristiano acepta que Dios es soberano. Sin embargo, cuando oran, quieren cambiar los planes de Dios, ¿verdad? Señor, concédeme esto, concédeme el otro, te pido que me des esto. Pero si Dios es soberano y entiendes qué es eso, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, y luego tú le pides que todo el plan que Dios tiene sea modificado para darte gusto en algo, ¿no te parece inconsistente que digas que Dios es soberano y al mismo tiempo quieres cambiarle los planes? Son inconsistencias a veces sutiles que hasta que las analizas dices, pues es ilógico. Yo no oro para cambiar los planes de Dios, porque si Dios tiene todo listo y todo obra para bien, solo un loco querría cambiarle los planes. Entonces tienes a cristianos que genuinamente buscan a Dios con graves inconsistencias en su doctrina, ¿verdad? A todos nos pasó, ¿no? Te hablan de Dios y que si tú oras y tienes fe lo puedes convencer. ¿Cuántos oraron antes de presentar un examen? ¿Cuántos? Uno. ¿Los demás no estudiaron o no oraban?
¿Cuántos estudiaron antes de un examen principalmente porque no tuviste chance de estudiar? ¿Nomás yo? Ya salió otro honesto. ¿Qué te hace pensar que puedes convencer a Dios en un caso como ese? Tener fe, dicen algunos. O esos más inconsistencias. La fe te la da Dios. Fe es pistis. Y vamos a ver una aplicación en este mismo capítulo 15. Ser persuadido con argumentos y evidencias. Tú no puedes tener fe si no estás convencido. Y dices, tengo fe en que voy a pasar el examen, es una inconsistencia. ¿Verdad? Entonces, más inconsistente eres cuando dices, voy a tener fe en que voy a pasar el examen y que por medio de la oración Dios me lo va a conceder. Y dices, ya eres absurdo. Completamente absurdo. Pero es gente que honestamente quiere hacer las cosas bien. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible, dice Pablo, que algunos enseñen que no hay resurrección si el Evangelio es que Jesús resucitó? ¿Verdad? Dejando un poco de lado a los corintios, quiero que veamos a los saduceos. Los saduceos, que una vez cuestionaron a Jesús, trajeron un problema idéntico al que Pablo está tratando. Vamos a Mateo 22, 23 al 28. Para entrar un poco en el contexto, porque ya analizamos hace tiempo, ya meses, los evangelios. Acuérdense que había dos grandes ramas, aunque realmente había tres, pero bíblicamente se mencionan en el Nuevo Testamento dos principales, fariseos y saduceos. Y tienen creencias distintas, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Mateo 22, 23 al 28. Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Entonces aquí entra en nuestro contexto, ¿verdad? Los saduceos de entrada dicen no hay resurrección. Jesús enseñaba que sí había resurrección. Así que se acercan a preguntarle, pero no es una pregunta genuina, es una pregunta con maña. Dice, maestro, versículo 24, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? ¿Qué le están preguntando aquí o cuál es el intento de los saduceos al cuestionar a Jesús? ¿Crees que es una pregunta genuina de la que esperan una respuesta? ¿O saben que no hay respuesta para esta pregunta? Están tratando de exhibir públicamente a Jesús usando un argumento que nosotros usamos mucho aquí. Se los he dicho, ¿verdad? Ad absurdum, que en cuestión de lógica es reducir un argumento a lo absurdo, ¿verdad? Si decimos que tú mueves a Dios con tu fe, estás diciendo que tú eres todopoderoso y Dios no, ¿verdad? Porque si Dios fuese todopoderoso, pero tú lo controlas al tener fe, la canción que dice, pero sé que mi fe compromete tu poder y tú lo harás, llevémoslo al extremo. Si Dios es todopoderoso, pero tú comprometes a Dios cuando tienes fe, tú controlas al todopoderoso, entonces ¿quién es el todopoderoso? Tú. Y eso es absurdo. Y se descarta esa doctrina utilizando el argumento de ad absurdum. Lo llevas a un extremo donde resulta absurdo. Si no llegas a ese extremo, suena convincente, ¿no? ¿Cuántos cantaban esa canción convencidos de que era una verdad? ¿Cuántos lo trataron de aplicar? ¿Ah? ¿Y te funcionó? Dices, bueno, pues es como el semáforo, ¿verdad? No sé si seas yo, a lo mejor yo sí lo hago, no sé si tú lo hagas. Está en rojo. Y a veces cuando voy con mis niños en el carro les digo, fíjense, chéquense el poder que tengo. Va a cambiar a verde ahora. Y no cambia. Y dice, Leo, espérate, ahora, tampoco. Ahora. Y ahora sí cambia a verde. Le digo, ¿ya ves? ¿Ves cómo sí tengo poder? Eso mismo hacen muchos cristianos cuando oran con fe, ¿verdad? Yo declaro con fe que va a pasar esto y no pasa. Me faltó un poco más de fe. Bueno, ahora con esto y no pasa. Hijo eso. Ahora sí pasó. ¿Ya ves cómo sí funciona? Dices, no, espérate, es completamente ilógico. Si funciona, no fallaría en ningún momento. ¿Verdad? Entonces,
Los saduceos están aplicando este argumento ad absurdum con Jesús. Si hay resurrección, resuélveme esto, que es absurdo. Cuando resucite, ¿de quién va a ser la esposa si estuvo casado con 7? Entonces Jesús tiene que dar una respuesta pública ante semejante prueba de lo absurdo que es su doctrina, ¿verdad? Leamos Hechos 23:8, para tener un poco más del contexto de lo que los saduceos creían. Hay más referencias históricas, y ahorita les menciono algo registrado por Flavio Josefo, historiador judío, pero por lo pronto vamos a ver Hechos 23:8. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Así que nos da información sobre los dos bandos. Los fariseos dicen que sí hay algo además de lo material, ¿verdad? Los saduceos dicen que todo lo que hay es material. Esta idea de los saduceos es la misma que los ateos de nuestro tiempo, o cualquier persona que se diga ateo. Hoy está un poco más profundizado ese término y se le llama materialismo. ¿Alguien lo había escuchado? A ver, levante la mano el que nunca había escuchado el término materialismo. 2. Todos los demás ya lo conocen entonces. Entonces ténganme paciencia que para esos 2 lo voy a explicar brevemente. Materialismo es tan simple como decir todo lo que existe es material y no hay nada fuera de lo material. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres ese cerebro que está en tu cuerpo o eres algo más? Lo que tú le llamas mente o conciencia, ¿qué es? Son estas reacciones químicas en el cerebro que te hacen comportarte como si pensaras. Porque si todo lo que existe es material, todas las reacciones químicas y impulsos eléctricos que tengas en el cerebro realmente no son nada, son mera reacción debido a ciertas consecuencias, ¿verdad? Nuestros amigos ateos dicen que venimos de una partícula a convertirse en un ser humano, pero antes de la partícula no había nada. Algo mágico sucedió cuando no había nada y de repente aparece la primera partícula, ¿verdad? Y luego, algo mágico sucedió con esa partícula, que nadie sabe qué es. Algo mágico sucedió con esa que empezó a tener vida. Y luego algo mágico pasó con esa primer vida en el planeta, que empezó a modificarse y se hizo cada vez más compleja. Y luego algo mágico pasó. Cada cosa que digo mágico es porque ellos no tienen explicación, ¿verdad? Algo mágico pasó que se empezó a unir con otras y se hizo más compleja. Y después de mucha más magia, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que piensas algo, ¿realmente eso lo pensaste tú? ¿O es la mera consecuencia de todas las reacciones químicas que suceden en tu organismo? ¿Qué tiene que ver con la resurrección? Que tú le preguntas a un ateo o le preguntas a un saduceo, ¿quién eres tú? Y él te va a decir, yo soy este cerebro. ¿Qué pasa cuando el cerebro se muere? Yo dejo de existir, ¿verdad? Así de simple, lo mismo que los ateos. Si tú matas a un cerebro, aunque el cuerpo esté con vida, esa persona deja de existir. ¿Cuál es la postura teísta, contrario al ateo? Que yo no soy un cerebro, yo soy algo que usa este cerebro para interactuar con este mundo. Entonces, entre fariseos y saduceos hay un problema similar, ¿verdad? El saduceo dice, no hay espíritus, no hay nada de eso, te mueres y se acabó, por consecuencia no hay resurrección. Si tú resucitas y vuelven a activar el cuerpo, ya no eres tú, es otro cerebro, ¿verdad? Pero los fariseos decían, ¿cómo no? Porque si hay espíritus y hay almas, entonces el cerebro se muere, pero tú sigues siendo tú. Y cuando resucites tienes otro cuerpo que nada cambias tú, porque tú no eres un cerebro, ¿verdad? Tú eres un ser espiritual que manipula algo material para interactuar. Entonces, Jesús entiende cómo piensan los saduceos y lo tratan de llevar al absurdo el argumento de la resurrección. ¿Es cierto que resucitas? Bueno, resuélveme esto que la Biblia dice. Porque ellos podrían decir, la Escritura dice que se tienen que casar con uno con otro. Y si es cierto que resucitas, tienes un gran problema. Tendrías una mujer en adulterio, ¿verdad? Con 7 hombres. Entonces, ¿qué es lo que
podemos ver que Jesús les contesta. Mateo 22, 29 al 32. Mateo 22, 29 al 32. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo resolvió Jesús este problema que le presentaron? Les dice, para empezar, ustedes desconocen las Escrituras. Le están citando las Escrituras a Jesús, ¿verdad? Moisés enseñó que te puedes casar, la esposa de un hombre que no dejó hijos, tiene que casarse con el hermano, que en nuestro contexto sería muy raro, ¿verdad? Tiene que casarse con el hermano para dejar descendencia. ¿Por qué? Porque las tierras que se le dieron a ese hombre son perpetuamente para él. Y si no tiene descendencia, no puede cumplir con eso y tenía que tener hijos para que tuviera tierras. Y el contexto de matrimonio y todo en aquellos tiempos no tiene nada que ver con el nuestro. No se casaban por amor. Algunos podrían casarse enamorados, pero el amor no influía en la decisión de casarse en aquel tiempo. Entonces, lo primero que le dice, te equivocas porque me citas la Escritura, pero yo te voy a citar esta otra parte. Dios dijo que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el problema? Número 1, dice, te falta información, porque le agrega Jesús, cuando resucites, tú ya no vas a hacer lo que eras antes. No vas a vivir de la misma forma, ni vas a tener las mismas necesidades. Ya no se van a casar, serán como los ángeles. ¿Hay ángeles y ángelas? No, son seres asexuales. No tienen género masculino o femenino porque son espíritu. No se reproducen entre ellos. Los géneros sexuales entre nosotros son necesarios por la reproducción, pero ellos no se reproducen. Así que Jesús le dice, tu argumento no es válido porque te falta una opción. No consideraste que cuando resucites vas a ser completamente diferente. Así que tu idea de con quién se va a casar es absurda. El absurdo eres tú, ¿verdad? No la enseñanza de Jesús. Y luego menciona el asunto de la propia Escritura cuando dice que Dios dijo que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esta mención de Abraham, Isaac y Jacob con el punto de los saduceos? Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se lo decía a personas en un tiempo en el que estos tres ya se habían muerto, ¿verdad? Hace mucho. Cuando Dios decía, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hace referencia a personas que murieron. Y luego Jesús dice, Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Abraham, Isaac y Jacob siguen existiendo a pesar de que murieron. Sí. Por consecuencia, hay algo más que lo material. ¿Me explico? Tú no eres un cerebro, eres un ser espiritual que interactúa en este mundo usando el cerebro. ¿Me explico? Entonces Jesús no nada más le aclara el asunto de la resurrección, sino que destruye su doctrina, ¿verdad? Si realmente desapareces cuando te mueres, Dios no diría, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Diría, fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios habla en presente, soy el Dios de ellos. Por consecuencia, siguen existiendo. Después nos metemos al asunto de dónde están, ¿verdad? Que no es tema de hoy, pero siguen existiendo. Entonces, cuando se nos cuestiona a nosotros, tú crees que hay un Dios, ¿verdad? Y que va a haber un día de juicio, ¿verdad? El ateo dice, no existe un Dios, por consecuencia, no hay día del juicio. Nosotros tenemos el mandato, que tenemos que hacer las obras que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, ¿verdad? La Biblia dice, si tú dices que amas a Dios, pero no obedeces sus mandamientos, eres un mentiroso. Entonces el creyente genuino se esfuerza por hacer las cosas bien, y el Espíritu Santo lo guía a hacer las cosas bien. Pero si no hay resurrección, ¿para qué sirve eso? Si no hay un día en que vas a ser recompensado o castigado, ¿para qué me esfuerzo? ¿Verdad?
¿qué sentido tiene que yo le eche ganas en leer las Escrituras y todo si no hay resurrección? Imagínate el caso de Hitler. Todos saben quién es Hitler, ¿verdad? ¿A cuántas personas mató? No nada más entre los judíos. Miles y miles de personas. ¿Hicieron justicia en su caso? No. Dicen que los historiadores aseguran que se suicidó y otros tienen rastros de él que vivió en Argentina, ¿verdad? Así que no pueden saber si realmente se suicidó o no. ¿Algún día se le va a hacer justicia? ¿Algún día Hitler pagará por lo que hizo? Si eres ateo, materialista o como los saduceos, no existe nada fuera de lo material, Hitler se salió con la suya y nadie le hizo pagar. Si creemos que hay un Dios, por consecuencia, hay algo que trasciende lo material, un día va a haber justicia. Y si Hitler se escapó y vivió en su retiro cómodamente en Argentina, la Escritura dice que todos serán juzgados según las obras en el libro de la vida. Los que estén en el libro de la vida tienen obras malas y obras buenas, pero gracias a Jesús son declarados justos, ¿verdad? Los que no estén en el libro de la vida se van a abrir otros libros y se te van a juzgar según lo que esté en ese libro, y ya Jesús no tiene nada que ver ahí. Así que ahí estará Hitler, ¿verdad? A menos que si realmente se retiró y en algún lado Dios lo transformó, es otra historia, y ya hablaremos de ese asunto más adelante. Pero habrá justicia. Pero entonces, tienes que tomarte una conclusión, seas creyente o no. ¿Hay algo fuera del cuerpo, fuera de lo material, o lo material es todo lo que existe? Cuando Pablo trata el asunto de los corintios que enseñan, fíjate lo absurdo, ¿verdad? Estamos en la iglesia, creemos que hay un Dios, pero no hay resurrección. ¿Entiendes el problema? Te están diciendo, sí, creo en un Dios que no es material, pero lo material es lo único que existe. Te estás contradiciendo. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos así? Si realmente no hay resurrección, entonces el evangelio que se te predicó es falso. Y quisiera que viéramos cómo Pablo empieza a tocar este punto. 1 Corintios 15, 12 al 14. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Entonces, Pablo empieza a ver toda la influencia y lo destructivo que es una idea aparentemente inocente, que si lo aplicaras en los cristianos de nuestros tiempos, ¿qué te dicen? Oye, aquí dice que sí hay. No, pues para mí no hay. Pero no peleemos, amémonos, ¿verdad? Tú, para ti no hay, para mí sí hay, no importa. Lo importante es que nos amemos. Vamos a ver qué hace Pablo con esa idea. Pablo da el mensaje a través de lo que vamos a leer de que lo importante es que nos amemos, o Pablo dice que antes que el amor está la verdad. Empieza a decir, como lo leímos, si tú dices eso, estás diciendo que entonces el evangelio que se te predicó es falso. ¿Qué es lo que se le predicó? 1 Corintios 15, 1 al 8. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Ándale, este es bien interesante. ¿Qué pasa si tú crees en un evangelio que no es el que predicaron ellos? No te salvas. Es en vano. Puedes estar bien seguro de sí, yo creo este evangelio, pero si no es el que se le predicó a la gente en los primeros tiempos, por medio de Jesús, por medio de los apóstoles, entonces no sirve de nada que creas en eso. Así que, ¿qué crees que es más importante? ¿Que decidamos cuál es una interpretación correcta en la Biblia o que nos amemos? ¿Qué prefieres? ¿Que estemos llenos de amor en medio del error? ¿O que primero encontremos la verdad y después ocupamos en nuestras relaciones unos con otros? Que no puedes dejar fuera ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué significa? Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra. En el original, quisiera que viéramos para entender qué significa que se aferren. La palabra aferran es el griego katekó, que se traduce como mantenerse firme, contener algo, retener algo o aferrarse a algo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al evangelio? Necesito aferrarme con todas mis fuerzas a eso y no desviarme para nada. Si me desvío del evangelio predicado en las Escrituras, es en vano lo que yo haga. No hay salvación en otro evangelio, solo en el auténtico evangelio de Jesús. Y luego dice que si no hacemos eso, habremos creído en vano. Y la palabra creído es pisteuo, que viene de pistis, que es la definición de fe. Pisteuo es la conjugación de ese verbo: creer, confiar, estar convencido. Entonces, hay personas que están bien convencidas en el evangelio que les predicaron y no son salvas. ¿Por qué? Porque el evangelio que les predicaron no es bíblico. ¿Cierto? ¿Quién de aquí estaba bien seguro en el evangelio de la prosperidad? ¿Quién de aquí pactó con Dios con 10,000, 15,000, 20,000, 100% convencido de que Dios te iba a dar más? ¿Quién te enseñó ese evangelio? ¿De dónde lo sacaron? ¿De las Escrituras? No. Así que toda esa certeza que tenías, ¿de qué te sirve? De nada. ¿Me explico? Entonces, ¿podemos tomarnos a la ligera lo que enseñas? Claro que no. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de tu doctrina, de lo que enseñas. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No, lo importante es que tengamos fe. Claro que no. Aquí dice que si tienes fe en un evangelio incorrecto, es en vano. Así que, ¿qué es el asunto más básico y fundamental en una iglesia cristiana? La Escritura. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que más descuidan y desprecian las iglesias cristianas en nuestro tiempo? La Escritura. ¿Cierto? Escucha un mensaje de algún predicador, el que tú quieras. Analiza su doctrina. ¿Se parece a lo que la Biblia dice? Al pie de la letra lo que la Biblia dice es un mensaje bíblico. Puedes decir, es muy probable que los que estén ahí son salvos. Pero si escuchas un mensaje que para nada tocó la Biblia, un versiculito y fuera de contexto, ¿cuál es la conclusión bíblica de ese tipo de gente? Creen en vano. ¿Cierto? ¿O me lo estoy fumando y me lo estoy sacando de la manga? Aquí está claramente: si no te aferras al evangelio que predicaron ellos, lo que tú creas es en vano. Así que por eso Pablo, con que no hay resurrección, ¿verdad? Entonces está diciendo que lo que se predica es falso. Sigamos leyendo. Versículo 3. Porque de este modo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces dice Pablo: yo no caminé con Jesús, ¿verdad? Físicamente no estuvo en el ministerio de Jesús. A mí me transmitieron esto y esto se los transmití a ustedes. Y acaba de decir: el que no se aferre a este asunto, cree en vano. Entonces Pablo está haciendo lo mismo, aferrándose al mensaje que recibió, ¿verdad? Pero, ¿lo hace meramente por fe o no? Bueno, pues cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? A fin y a cabo, ¿quién puede saber quién tiene la verdad? Eso es algo que se habla mucho cuando tratas de establecer una verdad, ¿cierto? Lo puedes ver en la sociedad, nos está llegando ya a nosotros, pero lo puedes ver más claramente en el país vecino, en los Estados Unidos. ¿Qué hace que un hombre pueda ser mujer en los Estados Unidos? ¿Qué se requiere para que un hombre deje de ser hombre y sea mujer? Estar convencido de que es una mujer, ¿cierto? En Estados Unidos, si tú vas a estas tiendas que se llaman Target y quieres entrar al baño de mujeres, ¿qué es lo que se requiere siendo hombre para entrar al baño de las mujeres? Que te sientas mujer.
¿verdad? Si tú quieres entrar y dices, ese es baño de mujeres, soy una mujer, ¿qué crees que te van a decir? Perdóneme usted, señorita, pase. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en las noticias? No lo estoy inventando, no lo estoy inventando, es cierto. Y me preocupa que nos va a llegar hasta acá. Pueden pasar, y si el siguiente día ya no se siente mujer, puede entrar al baño de los hombres. Porque, ¿qué define que un hombre es hombre o una mujer es mujer? Nada, según ellos, nada. Porque si todo es material y no hay un estándar al que nosotros llamamos Dios, cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Cierto? Eso es el relativismo. Si para mí algo es verdad, respétame. Si para ti otra cosa es verdad, te respeto. Pero si yo creo que soy una mujer, como un señor dijo, soy una mujer, y se cambió el nombre y todo era una mujer. Y lo dice, ¿sabes qué? Me di cuenta de un error. Soy una dragona. Y él les dice que es oficialmente la primer dragón mujer entre los seres humanos. Y se viste como dragón. ¿Ya viste el hombre que dice que es perro? 100% convencido que es un perro y de raza dálmata. Y se viste con un traje de perro dálmata. Y lo sacan a pasear. Y demanda que en los restaurantes donde no pueden entrar las mascotas, que sí lo dejen pasar a él, porque las mascotas tienen derechos y él es una de ellas. La mujer que se cree gato, ¿ya la vieron? Asegura que es un gato y que habla con los gatos, y la entrevistaron. A ver, ¿qué dijo el gato? ¿Qué dijo? Ah, pues dice que está muy a gusto de estar aquí. Demuéstrale que no. Demuéstrale que no. Y hay muchos cristianos que dicen lo mismo, ¿verdad? Papa chamarrada barra caracatá. Dios dice así, traigan todos 1,000 pesos a la ofrenda. Asegúrame que no es cierto. Hermano, está hablando en lengua así. ¿Y quién las interpreta? Pues yo. ¿Cómo le demuestras que está equivocado? ¿Ah? ¿Te das cuenta de lo grave que es el relativismo? Lo grave es que cada quien puede pensar lo que quiere. Sí, mira, la Biblia dice esto, pero es como que no es tanto. Lo importante es que tú te sientas bien, que estés feliz, porque Dios quiere verte feliz y prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Lo has escuchado? Pablo dice, esto es muy grave, estás negando el Evangelio. Y si te desvías de ese Evangelio, entonces no eres salvo. Y tiene que hacer una corrección basado en un estándar de verdad, que para los creyentes ese estándar es Dios. Y lo que Dios dice es bueno, es malo, y no porque lo diga, sino porque es lo que Él es su naturaleza. Si Dios dice que Jesús dijo, la Escritura dice, en el principio varón y hembra los creó. Bueno, para un creyente, ¿puede haber un hombre que se siente mujer? No, hay dos sopas, hombre o mujer. Demuéstramelo. ¿Cómo le demostramos que nomás puede haber esas dos cosas? ¿Alguien sabe? Cromosomas en el ADN, XX y XY. Eso es lo que define quién es un hombre y quién es una mujer. Y por más seguro que te sientas, tus cromosomas no cambian. Y gracias a Dios ya hay un grupo de médicos que se está levantando para tener una definición de qué es un hombre y qué es una mujer, y no dejarle la idea a cada loco que quiere ser lo que quiera. ¿Verdad? Entonces, como creyente, tú puedes decir, no, pues mira, pues yo creo en Dios, pero la Biblia, pues cada quien la interpreta como quiera. Todo se vale. No es tan grave, o sea, no seas estricto, no seas religioso y legalista. Mucha letra mata. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de la enorme contradicción de asegurar que creen en un Dios que les he predicado según las Escrituras y al mismo tiempo negar que Él es el estándar de todas las cosas? No tiene sentido, pero hay muchos que están bien convencidos. Entonces, por eso se vuelve relevante el capítulo 15, porque tiene Pablo que demostrarles que sí hay resurrección. ¿Y cuál es el primer argumento que usó? Dice, primero esto es lo que me transmitieron, ¿verdad? Bueno, Pablo, ¿y qué tal si te picaron los ojos?
¿Qué tal si te cuentearon? ¿No? ¿Cómo te defiendes tú? Te puede venir a preguntar un ateo, ¿tú crees en Dios? Sí, dame la evidencia. ¿Qué le dices? No, pues mi abuelito una vez tenía fiebre y se le quitó. ¿Eso es evidencia de que hay un Dios? Claro que no. No, pues una vez le pedí señal a Dios y dije, Señor, si esta hormiga pasa por mi dedo índice, es que tengo que andar con esta muchacha. Si pasa por el dedo meñique, es que no. Y si pasa por el dedo anular, es que tengo que seguir esperando. Y pone la mano en las hormigas y está esperando cuál pasa. Y no lo estoy inventando, hay gente que hace eso. ¿Y sabes qué? Pasó por este dedo. Tómala, Dios sí existe. ¿Es evidencia? ¿Cómo sabes que el evangelio que te predicaron es el verdadero? Yo lo creo, ya te demostré que eso es inútil si no es el verdadero. ¿Cómo sabes? Voy a la escritura, mira aquí está. Pero ¿cuál traducción? La Reina Valera 60, las demás son del diablo. No, pues aquí está el original, ¿según cuál manuscrito? Porque hay más de 5,000 manuscritos. No, pues por fe. Yo creo por fe, hermano. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque ya no tienes más que decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Imagínate que le dicen a Pablo, ¿y tú cómo sabes? Pues a mí me lo dijo Pedro, ¿y? ¿Cómo sabes que Pedro no te está mintiendo? Pues también Jacobo, y Juan, y Esteban al que apedrearon, ¿y? ¿Qué tal si todos hicieron un complot? Y es una vil mentira y tú te lo estás creyendo. ¿Cómo le haces ahora? A ver, ¿qué sigue? Ahí es cuando dices Dios obra en maneras misteriosas, ¿verdad? Y ya no tienes más que decir. Pero fíjate que Pablo nos dio la respuesta, que no puede aplicar al 100% para nosotros, pero en su momento no había forma de refutarlo. ¿Qué fue lo que dijo? Regresémonos a versículo, en el capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, luego a mí. ¿Y sabes qué? Dice, algunos todavía están vivos. ¿Qué significa eso? ¿No me crees? Ve y pregúntales. Ve y checa con los testigos. Analiza si 500 más 12 más 3, mínimo 515 personas aquí, analiza si ellas están mintiendo. Es un hecho verificable. Cuando Jesús resucitó, ¿cómo fue que tuvieron la idea de que resucitó? La tumba estaba vacía. ¿Encontraron el cuerpo? Nunca encontraron el cuerpo. Era un complot, quizás 512 personas tuvieron una alucinación y alucinaron lo mismo. Es imposible. La alucinación es personal y no hay registro de alucinaciones colectivas. Ahora, ¿qué más evidencia tenemos? Bueno, yo no te puedo decir que les vayas y les preguntes, pero analiza las vidas de los que estuvieron registrados. ¿Cómo les fue en sus vidas? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Estuvo dispuesto a morir por una mentira? Todos los primeros discípulos murieron martirizados. ¿Tú crees que una persona consciente de que está mintiendo deja que lo serruchen por la mitad? ¿Sí? ¿Es lógico? Si tú sabes que estás mintiendo, te pedrean, te encarcelan, te latiguean, te avientan con las fieras en el Coliseo Romano, ¿lo harías, lo soportarías por sostener una mentira? ¿Cobraban dinero? ¿Se beneficiaban? No. ¿Cuál es el motivo para que mientan ante semejante evidencia de padecer con sus propias vidas por predicar una mentira? No tiene congruencia. Es completamente ilógico. ¿Me explico? Entonces, Pablo les está diciendo, este es el evangelio que recibí y lo puedes ir a verificar. Nosotros no podemos mandarlos a verificar, pero tenemos registros históricos de lo que sucedió y no hay ninguna razón para desacreditarlos. Y no han tenido ni una sola razón en más de 2000 años para desacreditar lo que la Escritura enseña. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo crees? Bueno, pues porque, para empezar, si analizo el ateísmo, el panteísmo, el cristianismo, judaísmo, hinduismo,
y una es la verdad, tienes que encontrar la que más evidencias tenga a favor, ¿verdad? Pero si no sabes ni qué es el hinduismo, ni el panteísmo, ni el ateísmo, ¿cómo sabes que estás creyendo en lo cierto? Por fe. Qué grave error, ¿no crees? Qué grave error. Necesitas comprobarlo hasta donde puedas para decir, mi fe no es una fe ilusoria y estoy yendo a lo que los apóstoles enseñaron, de manera que hago todo lo que esté a mi alcance para que mi fe no sea en vano, ¿verdad? O, pues mira, Hernán, lo importante es que nos amemos unos a otros. Y la teología, déjasela a los teólogos. Hay ellos que se hayan garras y que se dividan y se peleen. Nosotros nos amamos. Qué inconsistencia, qué absurdo y qué forma de negar las Escrituras que enseñan claramente lo opuesto. Así que empieza a dar más evidencias. Dice 1 Corintios 15 al 19. Si es cierto que no hay resurrección, entonces el evangelio que recibieron es mentira. Y luego dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Verdad? Entonces Pablo pone en evidencia su propio asunto. Pablo dice un poquito más arriba, luchó con fieras y sufre y todo. ¿Por una mentira? No es lógico. Entonces, versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Aquí, a partir de aquí, ya da por hecho la resurrección, con suficiente evidencia, ¿verdad? Y tiene que empezar a fundamentarlo con las Escrituras. Si no, ¿por qué razón habría de creerle a Pablo, aunque esté bien seguro, verdad? Leamos del versículo 21 al 24. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga a los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad, pues también los demonios, ¿verdad? Porque van a ser echados al lago de fuego. Pero no dice este pasaje, luego de destruir a todo dominio, autoridad y poder. ¿De dónde se sacó Pablo eso? Sigamos leyendo, 1 Corintios 15, 25 al 28. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y bueno, todo esto que está diciendo Pablo no tiene sentido si lo inventó él, ¿verdad? Tiene que dar una prueba de que fue algo que Dios dijo que pasaría. Lo mismo aplica para este mensaje que te estoy dando o cualquier mensaje que escuches. Yo te puedo decir un montón de cosas bien chidas como aquí, ¿verdad? Se oye, no, Cristo va a recibir el poder y luego esto. ¿Y de dónde te lo sacaste? ¿Ah? ¿Cuál es tu defensa? De la Escritura. Si no está en la Escritura, ¿qué le decimos? Al que contó una historia bien chida, bien matona, motivacional, pero no está en la Escritura, ¿qué le decimos, bíblicamente hablando? Arrepiéntete de tu pecado, falso maestro. ¿Verdad? Porque me estás enseñando un evangelio distinto, que si lo creo, lo que llegue a creer y hacer es en vano. ¿Verdad? ¿Qué tipo de maestro quieres escuchar? ¿El que te va a llevar a creer cosas ilusorias o el que te lleva a la Escritura? Así que seamos sabios en esa parte. Pablo está citando el Salmo 110. Leamos Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pausa. ¿Qué tiene que ver Jesús aquí? ¿Quién escribió este Salmo? David.
El Mesías prometido tendría que ser hijo de David, ¿verdad? Y luego David escribe: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos dos señores, ¿verdad? Dios le dice a uno Señor, y que ese Señor le dijo a otro de su Señor, ¿verdad? David está diciendo que tiene dos señores, aunque la Biblia asegura que solo hay un Señor, creador de todas las cosas. ¿De quién está hablando David? Versículo 2: que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿De quién está hablando este pasaje? Del rey que Dios pondría sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién es ese rey? El tip que nos da es que el Señor le dijo a mi Señor. David reconoce a dos señores, y el que va a recibir el reino es el Mesías, y tiene que ser hijo de David. ¿Por qué Dios le llama a su hijo Señor? Porque Jesús no nada más era humano, también era Dios, y es al mismo tiempo hijo de David y superior a David. ¿Por qué le atribuye esto a Jesús? Porque Jesús es el Mesías, hijo de David, pero superior a David, ¿verdad? Entonces, siéntate a mi derecha. Fíjate, el Señor le dice a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? ¿A la derecha de quién? Del Padre. Ok. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Porque es necesario que Jesús se siente a la derecha del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Está citando este pasaje, ¿verdad? Entonces, tenía que llegar el momento en que Jesús tenía que ascender, y Pablo dijo: si ascendió, primero tuvo que bajar, ¿verdad? Jesús bajó, ascendió, se sentó a la diestra, hasta que pase ¿qué? Hasta que todos sus enemigos sean sometidos. Regresémonos a lo que dijo Pablo. Versículo 28 en versículo 25, 1 Corintios 15. Porque es necesario que Cristo reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces está aplicando la Escritura. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir todo, que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Es decir, Dios le dio todo a Jesús, ¿verdad? Dominio sobre todo, pero no dominio sobre el Padre. ¿Por qué? Porque son el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando todo enemigo sea sometido, Jesús le va a decir al Padre: ten todo el reino. De manera que Dios sigue siempre siendo el dueño de todo, ¿verdad? Ok. Y luego, vamos a Salmos 8, 4, 8. ¿Por qué sabe que tiene que vencer la muerte? Porque nos dijo que el último enemigo que se vencería es la muerte, ¿verdad? Él tiene que tener una base para la muerte. Salmo 8, 4 al 8. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Otra vez está hablando David. Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales de campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. ¿Quién es este hombre del cual se habla aquí? ¿Nosotros o Jesús? Casi siempre los falsos maestros utilizan este pasaje para decirte que tienes poder, porque tú eres un Dios pequeñito, eres un Dios junior. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Y dicen: sí, Señor, me coronaste. ¿Ah, sí? ¿Estás coronado de gloria y honra? ¿Alguien de aquí está coronado con gloria y honra? ¿Alguien de aquí tiene todo sometido a sus pies? Porque hay muchos cristianos que perdieron la cabeza, que dicen: yo tomo la autoridad y declaro esto, ¿verdad? ¿Con qué autoridad?
se sienten coronados, se sienten con poder para ordenar cosas. Cuando este pasaje está hablando del que va a recibir el reino, ¿quién es el que recibe el reino? Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo está citando, identificando al Mesías con Jesús para explicar la resurrección. 1 Corintios 15, 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Alguien de aquí ya se bautizó por un muerto? ¿No? Ok. ¿Alguien de aquí sabía que aún en la actualidad hay gente que se bautiza por los muertos? ¿Nadie sabía? Los mormones. ¿Cuál es la doctrina del bautizarse por los muertos? Bueno, si Jesús encomendó que bautizáramos a todos, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viene una pregunta, ¿qué pasa con alguien que no se bautiza? Gracias. ¿Se salva alguien que no se bautiza? ¿Qué opinas? Tenemos un caso bíblico de alguien que no se bautizó y que Jesús aseguró que se salvaría, el ladrón en la cruz. Así que no me bautizo para salvación, ¿verdad? Pero nuestros amigos mormones y nuestros amigos católicos aseguran que sí. Entonces, ¿qué pasa si tengo a mi abuelito que nunca creyó, pero yo quiero que se salve? ¿Qué puedo hacer por él? Dicen los mormones, pues me bautizo por él. Pero no nomás es así, porque aseguran que el espíritu del muerto viene al cuerpo de la persona que se va a bautizar y que ya no es esa persona, sino que es el muerto. Y cuando se bautiza, efectivamente el muerto se está bautizando, de manera que tiene acceso a la salvación. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero no viene en la Escritura. ¿Les crees? ¿Sabes qué? Yo no creo creer cosas que no estén reflejadas aquí, porque lo más probable es que mi fe vaya a ser en vano. ¿Verdad? Nuestros amigos católicos piensan que si no te bautizas te pierdes. Sí. ¿Por qué bautizan a los niños? Para que se salven. ¿Verdad? Tienes a tu hijo recién nacido, pues yo no quiero que se vaya al infierno, bautízalo. No corras el riesgo. ¿Qué tal si avanzas y se te muere? ¿Ah? Y nunca lo bautizaste. No, pues qué riesgo. No, pues bautízalo de una vez. Y lo bautizan. Y bueno, fuera de tema, pero me han preguntado, ¿puedo ir a ser el padrino de bautizo de mi ahijao? ¿Irías? A decir, sí, aquí estoy yo deteniendo al niño para que le echen la agüita. Pues para que no se vaya a quedar sin su salvación. ¿Qué es lo que tú crees? Es congruente que yo diga, sí, mira, yo te detengo al niño para que no pierda la salvación, cuando aseguras que tú eres bíblico. ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Un mensaje absurdo. Una cosa es que me inviten al pori, ¿verdad? Y no hay nada que prohíba que yo vaya al pori. Otra cosa es que yo detengo al niño para que le echen el agua, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, Pablo está haciendo énfasis en la Escritura y luego saca el tema, ¿qué onda con los que se bautizan por los muertos? Entonces, ¿Pablo está hablando de que es válido bautizarse por los muertos? O no, si tú me dices, pues sí, porque él dice, pues ¿de qué sirve que se bauticen por los muertos si los muertos no resucitan? Bueno, para empezar, ¿para qué querrías bautizar a un muerto, verdad? Por eso la primera pregunta es, ¿necesitas bautizarte para salvarte? Si ya respondimos que no, entonces ¿para qué te quieres bautizar por un muerto? No tiene sentido. Es válido que construyamos una doctrina a partir de este pasaje, de manera que dice, pues yo bautizo a mi tío que se murió. ¿Cómo le hiciste? Pues le dije, tío, ven. Y luego ya el tío dijo, ¿qué onda? Ah, sí, me bautizo, vámonos. Muchas gracias, sobrino. Y se va. ¿Qué ganaste? Si no es para salvación, ¿qué ganaste? Pues lo más que puede decir, pues una experiencia muy bonita, ¿verdad? Suponiendo que es cierto. Entonces, cuando Pablo saca este asunto, no está diciendo que sirva de algo bautizarse por los muertos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo?
leámoslo para decirlo tal cual y no ponerle de mi cosecha. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? ¿Quiénes eran los que decían que no hay resurrección? Los corintios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le está reprochando que algunos se bautizan por los muertos? ¿Quiénes son esos algunos? Pues los propios corintios, ¿verdad? Les está señalando algo ilógico. Si no hay resurrección, ¿por qué haces eso? No tenemos más evidencia bíblica, hasta donde yo sé, no hay ningún registro histórico de esto que nos ayude a entender qué está hablando, pero bajo el contexto sabemos que está apuntando a algo ilógico, ¿verdad? Y que se lo está apuntando a los propios corintios. Entonces, versículo 30 al 32, y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No te está diciendo Pablo que hagas eso, ¿verdad? Te está diciendo que la frase comamos y bebamos, que mañana moriremos, es perfectamente consistente con la idea de que no resucitas. Porque si no hay algo fuera de mí y todo lo que soy yo es mi cerebro, haz lo que quieras, que no va a pasar nada, ¿no? Disfruta tu vida. ¿Cuántos agarraron cigarro, marihuana o alcohol para disfrutar la vida? Estás joven, disfruta tu vida, ¿verdad? Y ahí vamos, a disfrutar la vida. ¿Y la disfrutas? Pues en ese ratito que estás en las alturas, sí. Aunque yo nunca me drogué, pero cigarro y alcohol sí. Y luego la cruda realidad, y luego las enfermedades por el cigarro, dejas de disfrutar. Pero Pablo dice, a ver, si todo esto es por una mentira y me lo inventé, pues ¿para qué ando arriesgando mi propia vida? Un cristiano debería decir lo mismo, mira, yo te digo la verdad porque estoy plenamente convencido, porque la evidencia que he estudiado apunta que es verdad. Y arriesgo mi relación contigo, ya no me vas a volver a hablar cuando te diga la verdad. ¿Cuántos han perdido amigos por decirles la verdad bíblica? Y no estoy hablando nada más de amigos no cristianos, de los que se dicen cristianos. Cuando les dices la Biblia, no te vuelven a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Si tú supieras que es mentira, ¿lo harías? Pues ¿para qué me meto en problemas? Pero si estoy seguro que es verdad, como Pablo diría, estoy dispuesto a poner mi vida en juego por defender la verdad. Entonces, tiene que explicar este asunto. 1 Corintios 15, 35 al 50. Lo leemos parejo para cerrar el tema. Viene una pregunta que me han hecho muchas personas, tanto aquí como en el radio, y te la paso al costo. ¿Qué responderías tú si llega una persona que te dice, ¿puedo cremar a mi familiar o no puedo? Cremar es incinerarlo y te entrega una cajita con cenizas, ¿verdad? O en el mejor de los casos, un recipiente bonito. ¿Puedo cremarlo o lo entierro enterito? ¿Puedes o no puedes? Salen unos, ¿cómo que cremarlo? Qué falta de respeto al cuerpo que Dios creó. ¿Cómo vas a enseñar que dormimos en Cristo si tienes un montón de polvo en un frasco? ¿No te parece faltarle el respeto a Dios? Y cuando resucite, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Ah, pero si lo guardas entero, pues ahí va a estar. Y luego todavía unos más bárbaros, quiero que mis cenizas las avienten al mar. Pues imagínate cuando llegue la resurrección para encontrar cada pedacito. De perdido en la charola lo tienes todo junto. Pero luego te pregunto, ¿y estás seguro que esa es la ceniza de tu familiar? ¿Verdad? Porque pueden estar quemando uno, oye, dicen que tienen prisa. Bueno, pues dale, agarren del otro montón, ¿verdad? Ahí va. ¿Te vas a dar cuenta? Entonces, ¿lo dejas que lo creme o no? Leamos lo que dice Pablo. Tal vez alguien pregunte,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Cómo Pablo contesta con todo el amor que Cristo le dio? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Cuerpos celestes es porque es celestiales y espirituales, ¿verdad? No que sean azul, ¿verdad? Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Aquí hay palabras que no son comunes a nosotros. Leamos la traducción lenguaje actual. Versículo 42. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Entonces, cuando te mueres, ¿Dios va a usar ese cuerpo para resucitarte? No, ¿verdad? No necesita ese cuerpo, te da uno nuevo. ¿De carne o no? ¿Me voy a parecer o no? Imagínate que es la resurrección. ¿Cómo puedo decir? No sé, por nombrar a alguien que esté aquí. Bueno, mi esposa. Resucito. Pero, ¿eres tú? ¿Cómo voy a saber si el cuerpo es otro? ¿Cómo voy a decir, a ver, pues no conozco a nadie? Y el que me voltea a ver a mí, pues tampoco me conoce porque es otro cuerpo. ¿Qué problemita, no? Dicen algunos, no, es que Dios te va a borrar toda la memoria. Sí, qué extraño. La Biblia dice que todos los que tienen vestiduras blancas le van a dar las gracias a Jesús. ¿Gracias de qué? Si ya se les olvidó todo. Para que yo pueda estar agradecido en aquel día, tengo que recordar todo, ¿verdad? Si no, no tengo motivos para agradecer. Entonces, ya estoy allá, y me imagino que algunos de ustedes también. Bueno, todos. ¿Cómo me vas a reconocer y cómo te voy a reconocer? Es decir, Gustavo, hombre, yo pensé que no le ibas a armar. ¡Qué alegría! No cabe duda que hay un Dios grande y poderoso. ¿Cómo vas a saber? Versículo 45. Así está escrito, en Nueva Versión Internacional. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. En otras palabras está diciendo, todos nosotros nos parecemos a Adán, ¿verdad? No necesariamente la nariz respingada no, sino que somos como Adán, ¿verdad? Con el cuerpo nuevo serás como Jesús. Entonces tengo una referencia. ¿Cómo supo Pablo? ¿Cómo supo Pedro? ¿Cómo supieron los 500 que a quien vieron era Jesús? Porque entonces, aunque es un cuerpo nuevo, sigues pareciéndote a quien eres, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús dijeron, es Jesús. Pero, a ver, yo diría, a ver, Señor, pues yo tengo la nariz media chueca. Eso suponiendo, no me la operé, iba a decir, y me la operé, pero yo no me he operado la nariz. Imagínate que alguien que se operó la nariz porque no le gusta su nariz, resucita y dice, otra vez esta nariz. ¿Sí? A ese nivel de detalle, en el que se acaba de hacer una liposucción,
¿Cómo va a estar ese asunto? Espérate. ¿Jesús es perfecto o no? ¿En su cuerpo glorificado tiene defectos? Vámonos más atrás. Adán y Eva, Dios los formó. ¿Le quedó chueca la nariz? ¿Tenía un problema renal? ¿Caminaba chueco? Nos vamos a regresar a una hechura de Dios perfecta, sin defectos. Así que me vas a ver al mejor Hernán que puedas ver. Entonces imagínate, si ya estoy medio deforme quizás por el tiempo y la edad, lo que sea, cuando me encuentres allá arriba, si llegas, es decir, oye, pues si eres Hernán, pero mucho mejor, porque no tiene enfermedad, no tiene deficiencias, no tiene debilidad, no se cansa, el sol no lo quema. ¿Me explico? Pero nos tenemos que reconocer, nos vamos a ver, decir, yo sé que eres tú, kilos menos, con la ceja de a de veras, pero te reconozco, si eres, ¿verdad? Versículo 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es imposible que así podamos estar ante Dios. Necesitamos un cuerpo nuevo, sin defecto, gracias a Jesús, para poder presentarnos ante el Padre. ¿Con quién te vas a casar? Con nadie. Ya no va a existir el término hombre o mujer, porque es irrelevante. Oye, mi esposa y mis hijos ya no van a ser tu esposa ni tus hijos. Para empezar, nunca fueron tuyos, ¿verdad? Son seres que le pertenecen a Dios, que te los entregaron para administrar. Oye, voy a ver al pastor. Hay un solo pastor. Todos nos reconoceremos como hermanos, hijos de Dios. Versículo 51. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿Qué significa que ya no eres corruptible? Ya no vas a ser corrupto. Ya no te pueden sobornar, convencer de hacer lo malo. Ahora va a haber una armonía entre lo que el Espíritu Santo me manda hacer y lo que yo quiero hacer. Mientras estemos en este cuerpo hay una lucha constante. Sé hacer lo bueno, no lo hago. No quiero hacer lo malo y termino haciéndolo. Ese problema se va a acabar cuando recibas el nuevo cuerpo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa si yo no me morí? Es más, ¿qué pasa con el que está cremado en una vasija? ¿Cómo va a resucitar ese? ¿Ahí en la vasija? Dices, no, por eso Pablo dice, qué tontería. Estamos hablando de algo completamente nuevo. Siembras una semilla y la planta que crece no es el mismo cuerpo de la semilla, ¿verdad? La semilla deja de ser, se muere. Oye, pero cremarlo como que está muy feo. Vámonos al principio. Ciertamente eres polvo, ¿verdad? Del polvo vienes, al polvo irás. Cremar a una persona es acelerar el proceso, pero todos van a terminar en polvo, ¿cierto? Entonces no te pongas a pensar que si lo cremas, que si no, que si completo, no. Cosas más críticas todavía, que si le faltó una parte, oye, pues no encontramos la mano. Hay casos muy lamentables y se preocupan. Y dices, pues no te preocupes. Es un cuerpo completamente nuevo. Y si yo no me muero, en un instante vas a ser transformado. Eso implica que no todos vamos a experimentar la muerte, ¿verdad? De repente, instantáneo, momentáneo, eres transformado. Pablo enseñó esto mismo en Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre.
Entonces, imagínate, tú no vas a aparecer en el cielo de repente, ¿verdad? De repente, el que esté vivo va a ser transformado ahí donde estaba. ¿Y luego qué va a pasar? Te vas a empezar a elevar, ¿verdad? ¿Y tú vas a poder ver a los demás que están subiendo? Sí. ¿Y vas a poder ver por abajo? Sí. ¿Y tomarte el selfie? Eso ya no tiene relevancia, ¿verdad? Pero se te va a permitir experimentar lo que los apóstoles vieron cuando Jesús ascendió, ¿verdad? Vieron que Jesús iba subiendo y se quedaron viendo y lo siguieron viendo, ¿verdad? Dice, hasta que ya no lo vieron. O sea que no fue de que ¡zum! Y se fue. No, gradualmente fue subiendo y yo creo que ya es un beneficio, nos deja ver la vista a todo, ¿verdad? Ok. Versículo 54 en Corintios 15. Cuando lo corruptible se viste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está citando la Escritura. Isaías 25, 6 al 9, hay una profecía que dice Pablo que se va a cumplir en el instante en que seamos glorificados, en que recibas el nuevo cuerpo. Isaías 25, 6 al 9, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Pausa. ¿Tienes un cuerpo espiritual? Sí. ¿Vas a requerir comer? ¿Sí o no? Y dices, a ver, ¿para qué querría comer un cuerpo espiritual? ¿Para vivir? ¿O no? Adán y Eva, antes de que la muerte entrara al mundo, ¿comían? Sí. ¿Para qué comían? ¿Para no morirse? No, porque la muerte todavía no entraba al mundo. ¿Para qué comían? Celebrará una mesa, un banquete para todos, con manjares y vinos selectos. Aquí un religioso diría, hermano, el vino es pecado. Es malo tomar vino. Dices, caray, pues alguien que le avise a Dios, porque se va a organizar un fiestón y va a poner vinos selectos y añejos. ¿Estarás pecando? Acuérdate que el vino no es pecado, embriagarse es pecado. Entonces fíjate como, no, el vino es pecado. ¿Qué está haciendo? Negando la Escritura, ¿verdad? Ok, versículo 7. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Ahí está el asunto de no puedes haber perdido la memoria, ¿verdad? Te regocijas en lo que Jesús hizo contigo. Y luego, Oseas 13:14, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan que no les tendré misericordia. Pablo citó eso, ¿verdad? ¿A qué hace referencia aquí? Si tú lees Oseas 13, es juicio de Dios sobre su pueblo. Dios está enojado con su pueblo y les dice que los va a enjuiciar. Y dice, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? Y es una pregunta irónica. ¿Se merecen ustedes que haga esto? ¿Los rescataré del sepulcro? De manera que aunque no está diciendo que lo va a hacer porque los está regañando, otros pasajes dicen que sí. Bajo el contexto entendemos que cuando Dios cuestiona, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? Significa que los va a sacar del sepulcro, aunque a ellos no. Está la implicación de que es algo que Dios va a hacer. Unido a todo lo que hemos visto en la Escritura, Dios está dejando entrevisto que va a haber resurrección.
y que ellos no se la merecen, ¿verdad? Pero damos gracias a través de Jesús. Y último versículo del capítulo 15, 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este es el mensaje final del tema de la resurrección. Hay resurrección, sí la hay, y es una excelente noticia, porque todas las injusticias que padecemos en este mundo, un día serán satisfechas. Todo el esfuerzo que tú pongas por ser fiel a Dios, un día tendrá recompensa. Pero siempre y cuando te aferres al Evangelio bíblico. Si no, te vas a sentir defraudado. Llegará el día, y Jesús dijo, en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. ¿Qué le están reclamando? Trabajé para ti, hice lo que me dijiste, en tu nombre hubo poder. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cómo es que estaban tan convencidos que hasta tenían habilidades de Dios para hacer milagros y ese tipo de cosas? El problema no es que estuvieran convencidos, ¿verdad que no? ¿Cuál era el problema? Que no era el Evangelio bíblico. ¿Cómo sé eso? Les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Juan dijo, si alguien dice que ama a Dios, pero no lo obedece, es un mentiroso. ¿Verdad? Todo evangelio que no confronta el pecado, sino que dice, ¿estás sirviéndole a Dios? Con eso. Y este es un ministerio grande, un ministerio con poder. Pero nunca te confronta tu pecado, corres el riesgo de que este día llegue a tu vida. Señor, pues yo era líder de jóvenes, yo organizé un campamento, un congreso que hubo mucha unción. Cuando predicaba caía oro, muelas nuevas, polvo de diamante como los caballeros del zodiaco. ¿Todo eso no cuenta? No, nunca nos conocimos. Nunca conociste quién era yo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, fíjate cómo en el tema de la resurrección, que puede parecer insignificante, trae implicaciones muy graves a la verdad de Dios. Y este es un caso, y mencioné otros casos comunes en el cristianismo. Examina tu doctrina. ¿Qué es lo que enseñas? Porque si no estás seguro de que es fiel al Evangelio, estás haciéndolo mal tú, estás en riesgo tú y los que te oyen. Pobres aquellas personas, aunque la Biblia dice y Jesús dijo que ninguna de sus ovejas perecerá. Muchos cristianos genuinos que buscan a Dios de todo corazón, llegan a lugares donde les cuentan puras mentiras. Puras mentiras. Y distorsionan la Biblia sin la menor preocupación. Y sufren. Porque no pueden vivir lo que les enseñaron. No pueden ser sanos. No viven la prosperidad que les prometieron. Se sienten atados a maldiciones generacionales que no existen. Dan dinero con miedo para no robarle a Dios. Y están bien seguros de que hacen lo correcto. ¿Verdad? En su momento y según la misericordia de Dios, les va a conceder entendimiento. Saldrán de esos lugares a buscar la voz de Jesús. Cuando tú hablas lo que el Evangelio dice, podemos decir lo que Jesús dijo: mis palabras no son mías, son de quien me envió. No lo digo por cuenta mía, es el Padre quien lo dice. Y Jesús dijo, cuando prediques este mensaje, si te rechazan a ti, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero para que eso aplique, tú tienes que transmitir fielmente sus palabras. Porque si no las transmites fielmente y te rechazan, no digas, Señor, te están rechazando. Mentiroso. Te rechazan a ti por mentiroso.
Sufro por la cruz. Mentira. Sufres por mentiroso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quieres? ¿Amor o verdad? Si me dices que pura verdad, estás mal. ¿Cuántos cristianos ves en las redes sociales listos para cortar cabezas y nada de amor? ¿Cuántos cristianos ves en las redes sociales que es puro amor y nada de verdad? Uno y el otro están mal. Verdad y amor. Y hay un orden. Primero la verdad, después el amor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento u otro, Dios nos va a dar la oportunidad de hablar lo que hemos entendido, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado en lo que enseñas, pero no al grado de tener miedo. De que, oye, tú eres cristiano. No, hombre, ni quiero decir, porque luego, ¿qué tal si les digo una mentira? No es así, ¿eh? No es así. No puedes vivir así. Les decimos lo que entendemos y de lo que tenemos certeza. Y de lo que no sabemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa si alguien me pregunta algo que no sé? ¿Qué hago? Muchos dicen, pues mejor no digo nada. Porque luego me preguntan algo que no sé, ¿y qué tal si les digo una mentira? Eso está mal. Es muy grave que pienses así. La respuesta es muy simple. Yo les hablo de lo que sé, de lo que puedo demostrar. Y cuando me pregunten algo que no sé, les voy a decir, no sé. Déjame investigar. Y asunto arreglado, ¿verdad? ¿Dónde el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Nervio a qué? Pues si no sabes algo, ¿qué vas a decir? Pues la verdad, no sé. No sé, déjame investigar. Así que no quiero escuchar que alguien se frena por miedo a no saber algo. ¿Verdad? ¿Tú crees que yo sé todo? Claro que no. Entonces, ¿cómo? Pues yo vengo y les digo de lo que sé. Si me pescas en algo, te voy a decir, no sé, va a decir, vámonos de ahí entonces porque Hernán no sabe eso. Pues no sea así lógico. Lo investigamos, ¿verdad? ¿Puedes investigar tú las cosas cuando te las pregunten? Claro. ¿Eres un maestro chafo si no sabes? No. Entonces no hay que tener miedo. Pero cuando hables, no hables lo que tú crees. Pues mira, yo creo, No, habla lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Escritura dice. Oye, pero está medio revuelto. Sí, está bien revuelto, todavía no lo entiendo, pero eso es lo que dice. ¿Ok? Entonces pidamos a Dios eso. Así como Pablo tuvo que corregir la doctrina de que no hay resurrección por las implicaciones que hay, que Dios nos conceda dos cosas. Número uno, ser corregidos en el error. ¿Estás dispuesto a que se te corrija? Da vergüenza, ¿verdad? Pena, se siente feo, pero es lo mejor que te pueden dar, la corrección. Y segundo, que te permita corregir a otros. De nada me sirve que estés bien corregido si no transmites lo que sabes a otros. ¿Verdad? Pidamos estas dos cosas, como ven. Vamos a orar, Señor. Primero, le pedimos perdón como siempre. Reconocemos y quizás no estamos muy conscientes, pero en algún momento dijimos algo que nosotros pensábamos sin tener la certeza de que era respaldado por la Escritura. Perdónanos por todas las veces que se nos fue la lengua con un montón de cosas que ni siquiera meditamos antes de decirlas. Perdónanos por si en algún momento hicimos tropezar a alguien que genuinamente te buscaba y yo de forma negligente le dije lo que yo creía en lugar de decir lo que la Escritura enseña. Perdóname por todos aquellos que pude haber hecho tropezar, por todos aquellos a quienes instruí de manera incorrecta porque fuimos negligentes. Te pido que nos perdones y que nos concedas ser corregidos en los errores.
Tu palabra enseña claramente que tú disciplinas y corriges al que amas. Muéstranos tu amor en la disciplina y en la corrección. Si entre nosotros hay un Apolos que enseña con ganas, con esfuerzo, pero su doctrina no es correcta, envía a un Aquila y Priscila para que lo corrijan. Envíame personas que me puedan corregir y me puedan instruir de manera correcta. Que entre nosotros ninguno se quede en el error, Señor, que siempre tengamos el valor y la humildad suficiente para aceptar argumentos bíblicos que destrozan nuestra doctrina. Enséñanos a perseverar en la verdad, en la doctrina de los apóstoles, como dice el libro de Hechos, en la comunión unos con otros, Señor, a poner en primer lugar la verdad y después el amor. Si me odias por decirte la verdad, ni modo, primero es la verdad y después el amor. Ayúdanos a soportar cuando nos hacen a un lado, cuando nos marginan, cuando nos ofenden, por decir la verdad. Pero si nos sentimos marginados, ofendidos, y no dijimos la verdad, no nos dejes en el error. Enséñanos a cambiar para cada vez predicar con mayor fidelidad tu Escritura. Y si te place, Señor, y si estamos preparados para hacerlo, permítenos corregir al que nos escucha. Permítenos corregir, según la oportunidad, a quien está errado en su doctrina bíblica. Permítenos ser usados para llevar corrección a aquellos que la están buscando. Permítenos ser claros, hablar de una manera que la gente pueda comprender, por más difícil y complicada que esté la Escritura. Danos la gracia y la capacidad de ponerlo en términos simples, como dice tu Escritura en cuanto a Esdras y los levitas, lo interpretaban y lo explicaban de tal forma que la gente pudiera comprenderlo. Úsanos cada vez que hablamos, Señor, para enmendar errores de aquellos que genuinamente buscan tu rostro y buscan tu persona, tu autoridad, buscan conocer al verdadero Jesús. En medio de todo, que la gloria sea tuya, que el que corrige lo haga en humildad, aquel que es corregido acepte la corrección en humildad, para que siempre quede evidente que somos personas que fallan, personas imperfectas, pero que tenemos un Dios perfecto. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Amén.